Ya, perfecto. Se fijaron en YouTube. Gracias por la info. Ya, habíamos llegado a la 19, como me precisan acá. Eh, claro, habíamos terminado con la definición de homeostasis, ¿no es cierto? Dijimos que la definición de homeostasis, acuérdense que aquí le estoy filtrando las preguntas, yo no estoy fijándome si son, o sea, yo aquí estoy diciendo lo que le debería salir en común, o mención, ¿ya? Mención o común, olvídense de esa diferencia. Ya les dije que lo que tienen que hacer es básicamente agarrar un ensayo cualquiera y las preguntas tanto de común como de mención son igual de válidas para ustedes. La gente antes pensaba, profe, mención no me... ¿A mí de qué me va a servir mención física? ¿Por qué me va a servir mención física? Yo no doy mención física, profe, yo doy mención biología. Oiga, en mención física salen preguntas de módulo común obligatorio de física. O sea, ¿por qué usted descarta mención física? Claro que hay temas que no entran en módulo común obligatorio, pero la mayoría de las preguntas son de común. Entonces, de hecho, yo mandaría a alguien a estudiar mención física, porque las preguntas de mención física son preguntas que tienen mayor grado de complejidad que una típica pregunta de módulo común. Entonces, efectivamente, es bueno que alguien revise el módulo de mención de física. Por ejemplo, admisión PTU 2022. Ustedes todos deberían tener ese ensayo de cabecera prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que yo les diría? Les diría que agarren el modelo PTU Admisión 2022, admisión física. ¿Por qué? Porque las preguntas que salen de física son de los mismos temas que les van a salir en común, excepto algunos pocos. Los pocos que no tienen que relación con el temario de módulo común los descartan, obviamente. Pero una pregunta de, no sé, de dinámica o de terremoto, no sé, una pregunta de, de fuerza que sale en mención física, ¿no es cierto? En el fondo es algo que ustedes deberían manejar. Entonces, sería bueno hacer todas las menciones, haciendo el filtro respectivo de las preguntas que no correspondan, ¿ya? Bueno, la idea es que yo también llegue a revisar eso con ustedes de aquí antes de la prueba, así que no se preocupen en ese sentido. Pero para ir adelantando tiempo, yo les recomendaría eso. Ya, esta pregunta fue la última que terminamos de revisar la última semana. Yo les dije, chiquillos, chiquillas, eh, para tener un puntaje decente en la PTU, no es necesario que ustedes sean personas espectaculares o geniales o que hayan sido los mejores alumnos de su generación o de su curso. Simplemente necesitan ser personas que tienen claro cuáles son los temas que se preguntan con más frecuencia y cuáles son los que se preguntan con menos frecuencia. Y también saber o tener claridad de sus fortalezas y debilidades. Si ustedes se fijan, esta cuestión es súper general. Lo que estoy diciendo es algo como súper básico y general. Y que a mí me da mucha rabia y frustración porque yo lo vi durante muchos años con muchos alumnos que me tocaron, sobre todo aquellos que querían entrar a carreras del área de la salud, y quizá alguno con ingeniería, pero fundamentalmente la carrera del área de la salud, que son todas carreras que tienen puntajes de entrada y de corte que son súper altos, ¿se entiende? Entonces, eh, sobre todo la gente que quería entrar a medicina, ¿no es cierto? Que ese otro tema que tiene, hay un tema ahí sociológico súper importante, que la gente tiene como una obsesión o una fijación por ciertas carreras. Entonces, yo le pregunto, no sé, a alumnos al azar de distintos colegios y como que no tienen mucha variedad. O sea, como que tienen una opción, están como predispuestos a una opción, a una sola opción. Los que tienen dos opciones, ya esas son una mención honrosa. Y los que tienen tres, mejor aún. Eso habría que darle unos premios. ¿Se entiende? Porque tienen como diversificadas las opciones. No se cierran ni se casan con una opción. ¿Se entiende? Sino que están abiertos a las posibilidades. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, tienen un plan A, tienen un plan B, tienen un plan C, no como es un plan A y apuestan todos los huevos a ese plan A. Entonces, si la canasta se cae y se rompen todos los huevos. ¿Por qué? Porque no tenía opciones, ¿se entiende? Entonces, por eso les digo, el tema, por ejemplo, de las hormonas sexuales, nadie puede dar la PTU sin saber hormonas sexuales, femeninas y masculinas y hormonas de la placenta. Y sobre todo también las hormonas que controlan la glicemia, insulina y glucagón. Entonces, es como, ya, profe, las hormonas de la tiroides. Oigan, las hormonas de la tiroides son como importancia secundaria o terciaria. Así que la hormona del crecimiento, profe, la hormona del crecimiento. Mire, hormonas sexuales femeninas, masculinas, hormonas de la placenta, insulina y glucagón. Eso es lo más importante. Nadie puede no saber eso. Así que usted apuesta las fichas ahí. Ahora, si usted quiere un puntaje de excelencia, puede ir agregando otros temas. Por ejemplo, ya, las hormonas tiroides, la hormona del crecimiento, la hormona
las hormonas que secretan la corteza de la glándula suprarrenal, que son ya temas que entran en mención, ¿entienden? La persona de mención tiene que saber todo eso sí o sí, ¿ya? Pero el resto puede guardar ese tema en el bolsillo, porque no es importante. Es como yo lo que les contaba de genética. Genética, primera ley de Mendel, profe, la segunda ley de Mendel no se la van a preguntar, no se la van a preguntar ni siquiera en mención. Puede ser que existe una baja posibilidad de que salga en mención, es verdad, ya, pero en realidad no va a salir. Lo que va a salir fundamentalmente es primera ley de Mendel. Y eso es lo que tienen que apuntar y tienen que manejarlo al revés derecho. Nadie puede ir a dar la prueba si no sabe la primera ley de Mendel. Profe, es que herencia intermedia, codominancia, árboles genealógicos, esos temas son secundarios o terciarios. Si usted quiere ir a un puntaje de excelencia, independiente de cuál sea la mención que va a dar, conviene ir agregando esos temas. ¿Ya? Pero lo primero es lo más importante y lo básico fundamental. Sí, insisto, si ustedes manejan la primera ley de Mendel, al revés y al derecho, con eso ya sería más que suficiente, como les dije, para tener un puntaje decente. Y cuando digo decente, no estoy diciendo 500 puntos ni 550, estoy diciendo 650, 700. Suponiendo que en todas las otras áreas siguen esta estrategia que les digo, de concentrar la energía es lo más importante. Los temas que son menos importantes no concentro la energía. No concentro la energía porque no me voy a dispersar. Entonces, es una estrategia, chiquillos, esto, como les dije. ¿Cuáles son los temas más importantes, los que salen en mayor frecuencia, donde se encuentran mis fortalezas? Profe, es que yo no sé nada de mitosis y meiosis. Entonces tiene un problema porque ese es un tema que normalmente sale también. Y es un tema que yo considero que es relevante que lo sepan. No en profundidad, sino que en términos generales. Tienen que saber igual de ciclo celular, mitosis y meiosis. ¿Ya? Eh, pero si no saben, por ejemplo, como les dije, de árboles genealógicos, ese tema da lo mismo. O si no saben, no sé, pues, ¿qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, algunos detalles de organelo, de la célula. Entonces, cuando yo veo un gráfico como este, o cuando me preguntan por el feedback positivo o el feedback negativo de la hormona, o cuando me preguntan por la insulina y el glucagón, yo necesito saber esto sí o sí de manera obligatoria, porque ya les dije que esto es lo más preguntado en la prueba y es como lo fundamental que tienen que saber. Ya, esto es como es importante y urgente. Ya les dije que los otros subtemas que van saliendo son menos importantes y son menos urgentes. Por lo tanto, uno podría totalmente excluirlos del estudio, por así decirlo, o a lo mejor tenerlos presentes, que ya les dije, si es que realmente quiere tener un puntaje de excelencia. Entonces, en este gráfico dijimos que la correcta era la B. ¿Por qué motivo? Porque yo veo en este gráfico el típico gráfico de las hormonas sexuales femeninas y cómo varían en el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, recuerden que dura 28 días en promedio. El día 14 sería el día de la ovulación, porque si yo agarro el día de la duración del ciclo, que es el periodo transcurrido entre flujos menstruales, y yo le descuento 14 días, que son las 2 semanas que dura cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo dura 14 días, entonces me da el día 14, pero eso no significa que el día 14 sea el día de la ovulación o que la mitad de lo que sea de lo que dura un ciclo siempre va a ser el día de la ovulación. ¿Por qué? Porque si yo les digo aquí que en vez de 28 hay 30, y yo les digo ya, dígame el día de la ovulación, tenemos un ciclo de 30 días, usted no me puede decir el 15, el día 15, profe, porque 15 es la mitad de 30. No, dijimos que lo que dura menos 14. 30 menos 14 me da 16. 16 sería el día de la ovulación. Y aquí en el caso del 28, 28 menos 14, 14. 14 sería el día de ovulación. Si fueran 32, 32 menos 14. O sea, 18. 18 sería el día de la ovulación. Porque lo único que te podemos tener certeza es de la duración de la fase posovulatoria, que dura 2 semanas, 14 días. La preovulatoria no tenemos idea cuánto puede durar. Puede durar poco o puede durar mucho, no lo sabemos. Depende de si la mujer o la chica consumió muchos plátanos, estaba haciendo un tratamiento contra la tiroides, o tenía hipotiroidismo, o ese día o anda con depresión, o, ¿no es cierto?, ha dormido mal durante, ¿no es cierto?, como 2 semanas, o porque se encuentra, ¿no es cierto?, en el Ecuador, o porque está en la Antártica con los pingüinos, como sea, se le altera el ciclo, ¿sí? Pero la etapa preovulatoria es la que se modifica siempre, o que se puede modificar con mayor frecuencia, ¿ya? Ya, entonces, como les dije, de acuerdo a esto, nosotros dijimos que habían el gráfico de las hormonas que tienen que aprenderse era la LH y la FSH, vale decir las hormonas gonadotrofinas, es decir, las hormonas hipofisiarias
que controlan la actividad endocrina del ovario o del testículo en caso del hombre, en este caso del ovario. ¿Cómo se modifica la LH y la FSH a lo largo del ciclo de 28 días? Eso también tenían que sabérselo. No sale acá en el gráfico, pero se supone que tenían que saberlo igual. ¿Sí? También, por ejemplo, tener una idea de qué es lo que está pasando con el endometrio a lo largo de este ciclo. Entonces, por ejemplo, el endometrio del día 1 al 14 está en fase proliferativa o de regeneración. Del día 14 al 28 está en fase secretora, en una fase secretora. Las glándulas están produciendo una secreción de mucosa, secreción mucosa. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas que estoy diciendo, o por ejemplo, entre el día 1 y el 14 se produce la maduración del folículo primario, se va madurando secundario, terciario o folículo maduro de Graf, que revienta el día 14 y libera el ovocito secundario. Luego, el remanente de ese folículo roto se llama cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo es lo que queda, ¿no es cierto?, y que va a durar del 14 al día 28, 2 semanas, hasta que se muera, ¿ya? Entonces usted me dice, se me olvidó esa materia, profe, o no vine a esa clase. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que ir a buscar información acerca del ciclo menstrual, ya sea en Wikipedia, en un texto de media, o en una diapositiva o PPT, en fin, lo que sea, todo sirve. No los voy a mandar a leer un libro, ya, a menos que ustedes quieran, pero la recomendación es que se centren fundamentalmente en en algo que sea resumido, ¿entienden? A esta altura no vale la pena que me vayan a leer las guías del Pedro Valdía que se consiguieron, o que vayan a leer un libro, no sé. Fundamentalmente algo que sea breve y sintético, y que sea en relación a la pregunta, ¿se entiende? Ya, pregunta. ¿Qué pasa si una mujer queda embarazada? O sea, supongamos que el día 21 ocurre, o sea, el día 14 ocurre la unión del óvulo y el espermio, o del ovocito secundario y el espermio, y el día 21 ocurre la implantación. ¿Qué creen ustedes que pasa con las concentraciones de la progesterona y de los estrógenos que se muestran acá? Que de hecho son las concentraciones correctas. Usted me dice, profesor, no sale acá en la pregunta. No, no sale la pregunta, pero lo estoy forzando para que hagamos un repaso. ¿Qué pasa con la concentración de progesterona y estrógenos cuando hay implantación del embrión? Cuando el embrión se implanta en el endometrio, el día 21 del ciclo de una mujer, después de haber ido fecundación el día 14, ¿qué pasa con estas hormonas progesterona y estrógeno? De partida no caen como sucede en un ciclo menstrual normal, que se supone que caen el día 28 y al caer la progesterona sobre todo se produce un desprendimiento del endometrio, porque lo que mantiene vivo el endometrio es la progesterona, es la hormona del embarazo, es la hormona que mantiene el endometrio en fase secretora, ¿se entiende? La progesterona, si ustedes bajan la progesterona, se pierde el endometrio. Entonces, si yo tengo aborto en una mujer normal, si hay aborto o aborto natural, se produjo porque por algún motivo la progesterona descendió y el endometrio se perdió. Y cuando se pierde el endometrio, se desprende también el embrión que hubiera estado tratando de implantarse en el útero de la madre. La progesterona se mantiene y junto con el estrógeno y siguen subiendo. O sea que a partir de ese momento se comienzan a subir diariamente en concentración, comienzan a ascender. Y de hecho, durante todo el embarazo van a empezar a subir a todo nivel, van a empezar a subir cada vez más. O sea que la concentración que la mujer tenía normalmente en su ciclo normal se multiplica por 10, por así decirlo, exagerando, respecto a lo que ocurre durante el embarazo. Por eso que hay mujeres que tienen efectos secundarios potentes. O sea, no solamente suben de peso cuando se embarazan o comienzan a retener más líquido, se le hinchan las piernas, como que el retorno venoso se modifica, no solamente, ¿no es cierto?, les cambia la naturaleza de la piel, se comienza a ver sequedad de la piel y cuestiones así como que te dicen, ¿por qué está pasando esto? Porque son los estrógenos que están a todo chancho. Los estrógenos y la progesterona a todo chancho. En la madre, ¿no es cierto?, hay algunas mujeres que le vienen ataques de vómitos también, porque las concentraciones de estrógeno y progesterona elevadas afectan el cerebro también. ¿Se entiende? Sobre todo a las madres primerizas. Las madres que tienen más de un hijo, ¿no es cierto? Esta cuestión después de un trámite tener un hijo. O no sé, eh, mujeres que a lo mejor tienen muchos hijos. No es un tema, pero a un gran porcentaje de mujeres, como estas concentraciones comienzan a subir a todo nivel, comienza a afectarles, como neurológicamente, físicamente. ¿Se entiende? Exacto, la hormona gonadotrofina coriónica humana que comienza a producirse por el embrión
desde el día de la implantación, comienza a aparecer, a aumentar en su concentración. Pero esa hormona no es producto de la madre, esa hormona es producto del embrión. O sea que cada uno de nosotros produjo la hormona gonadotrofina coriónica humana desde el momento que nos implantamos como un factor para mantener el cuerpo lúteo de nuestra madre vivo. O sea que en el fondo tiene una actividad de la LH. La LH, la hormona gonadotrofina coriónica, es un símil de la LH, solo que no es producida por la propia mujer o por su hipófisis, sino que es producida por el embrión. Es una hormona con actividad LH, que lo que hace es mantener el cuerpo lúteo vivo, porque recuerden que la LH estimulaba el cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, la hormona gonadotrofina coriónica humana producida por cada embrión estimula al cuerpo lúteo del ovario de la mujer para que siga vivo por lo menos durante los primeros 2 o 3 meses del embarazo. Después de eso, el cuerpo lúteo se muere definitivamente. Pero ahí ya la placenta ya está formada y está en total capacidad para producir las hormonas del embarazo, que son los estrógenos, la progesterona, la gonadotrofina coriónica humana también, y la somatotrofina coriónica humana, que se conoce también como lactógeno placentario. Lo que estoy diciendo se lo tienen que saber por si acaso, ¿ya? Las hormonas de la placenta, que son esas 4 típicas fundamentales. Hay más, pero las más importantes son estrógeno, progesterona, lactógeno placentario y gonadotrofina coriónica humana. Se las tiene que saber de memoria. Agarre un POSIT y lo pega en el respaldo de su cama o ahí en el techo, no tengo idea. Es como la etapa de la mitosis. Lo que le cueste a usted memorizar o aprenderse, lo hace en un POSIT. Biología tiene mucho de memoria. Es como si notara alguna ecuación también. No sé, se me olvida una ecuación, entonces usted la anota y lo pega por ahí para acordarse y memorizar la ecuación, recordarla. Cosa que el día de la PTU no digo usted se me olvidó, sino que se acuerda de la etapa de la mitosis, se acuerda de la hormona de la placenta, se la memorizó, se acuerda de la fórmula, no sé, de la fórmula de energía potencial, no tengo idea, ni siquiera sé si se pregunta ya, pero se lo estoy tirando así al voleo. Ya, vamos va avanzando, chiquillas y chiquillos. Bueno, las preguntas, hay algunas preguntas que no las voy a mencionar porque son como más de mención, ¿ya? Eh, las podría revisar también, pero quiero hacer el foco, lo quiero hacer en común. Ya, por ejemplo, esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al glucagón? Ya, esta pregunta es como común. El año de la pera era común y es común en la actualidad. O sea, ya les dije, hormona, control de la glicemia es como súper obligatorio. Diabetes y todo ese tema se lo tienen que saber sí o sí, sean de física, química, biología o módulo técnico profesional. Entonces, ya les dije, estos temas son como fundamentales. Si alguien quiere tener un puntaje decente, tiene que saberse esto sí o sí. Si quiere, omite, como les dije, hay cosas que puede omitir y se puede dar el lujo de discriminar y decir, ya, esta cuestión no es tan importante según lo que dice el profe, y también según lo que ustedes necesiten como puntaje, entonces no se van a calentar la cabeza a esta altura, ¿ya? Entonces pueden omitir temas. Como ya les dije, yo me acuerdo de haber escuchado esa frustración del estudiante que quiere un puntaje alto o lo necesita ese puntaje alto y resulta de que como que tiene esa sensación de que tiene que saber todo. No puede haber nada que no sepa. Tiene que saber todo y todo bien, entonces no puede haber nada que deje de lado. Entonces, frente a esa situación es que la ansiedad se los come. O sea, la ansiedad se los come porque es como que tienen una expectativa demasiado alta y como que no se dan el permiso de fallar en ninguna. Entonces, como ya un rasgo ya de obsesividad, ¿entienden? Un rasgo de obsesión, de obsesividad. Por eso les dije que lo que hay que hacer es tener control sobre las expectativas y control sobre la mente. Porque la mente, el principal enemigo con el cual el principal enemigo, chiquillo, usted me dice el DEMRE, profe. Ojalá fuera el DEMRE el único problema, chiquillo. Acá el problema principal lo tienen ustedes mismos. Son ustedes mismos con los que le van a tener que luchar para el momento de la prueba. ¿Por qué? Porque tienen que tratar de controlar la ansiedad ese día, tienen que tener la memoria clara ese día también para poder acordarse de todo lo que han aprendido. Tienen que tener seguridad personal también. O sea, de lo que se han aprendido, ustedes están seguras o seguros que lo manejan bien. No que van así como con una total inseguridad. Entonces, yo me he encontrado con alumnos que no saben nada, hasta alumnos que están para puntaje nacional, literalmente, de los mejores del colegio, ¿ya? Y que tienen inseguridad inmensa. Entonces, ¿cómo se presentan con una inseguridad? O sea, ya se dispararon en los pies, porque están pensando en que les va a ir mal, en que los van a pillar con algún contenido.
no saben si realmente lo manejan bien o no, entonces ya vienen con ese tema, es un tema psíquico, no es un tema de contenido ni nada, es un tema psicológico. Ya, muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al glucagón? El glucagón es una hormona que junto con la insulina controla la glicemia. La insulina es una hormona que se libera cuando ustedes consumen alimentos, o sea, una hormona que tiene un efecto hipoglicemiante o que baja la glicemia frente a un alza de la glicemia. O sea que el estímulo es la hiperglicemia y el efecto es una hipoglicemia o un descenso en la glicemia. Hipo, prefijo, significa bajo o debajo de. Glicemia, concentración de glucosa en la sangre. El glucagón es lo contrario, es una hormona que se produce frente a hipoglicemias, o sea, un descenso en el azúcar, se produce el glucagón para generar un efecto hiperglicemiante, vale decir que suba la glicemia. ¿Por qué? Porque estamos en ayuno. Entonces, efectivamente, yo puedo decir que frente a un ayuno se puede liberar el glucagón, ¿se entiende? Ahora, decir que se secreta frente a una hiperglicemia, estábamos pésimos porque dijimos que eso tiene que ver con la insulina. Estimula la síntesis de glicógeno. El glicógeno o glucógeno es el polisacárido de reserva energética animal de corto plazo, que se almacena en músculo esquelético y en hígado, y el que estimula la síntesis de glicógeno es la insulina, porque la insulina lo que hace es sacar o secuestrar el exceso de glucosa que se encuentra en la sangre y almacenarla, como les dije, en forma de glucógeno en el hígado o en el músculo esquelético. Así que nada que ver, es sintetizado en el hígado. El glucagón no es sintetizado en el hígado, es sintetizado en el páncreas. Tenemos grupos de células específicamente, las células alfa y las beta, que tienen que producir esta hormona. Da lo mismo el quién la produce, eso no es pregunta a PTU. No les van a preguntar a la PTU cómo se llaman las células que produce tal o cual hormona. Eso no es, eso no es PTU, eso sería como universitario o de colegio, donde tienen un profe que le gusta preguntar cosas específicas. Es de naturaleza esteroidal. Dijimos que las hormonas, el 99,9% de todas las hormonas del cuerpo son polipeptídicas o proteicas. Las hormonas esteroidales son escasas, son contadas con los dedos de las manos. Entonces ustedes se las pueden aprender. Les dije que fundamentalmente eran las hormonas sexuales, los esteroides sexuales, testosterona, progesterona, estrógeno, y las hormonas de la corteza de la glándula suprarrenal, que son fundamentalmente dos y que se preguntan en mención, que son la aldosterona y el cortisol, que tienen que ver con el estrés y con la homeostasis del agua. ¿Ya? Pero el resto de las hormonas, vamos a decir que todo el resto de las hormonas, incluso las que yo no conozco, son de naturaleza polipeptídica o proteica. Nunca han sido las hormonas, no sé, pues les digo, las hormonas, las hipofisiarias son todas proteicas, son polipeptídicas, quiero decir. Porque para ser proteína tienen que tener más de cerca de 89 aminoácidos para arriba. ¿Ya? Pero en general son polipeptídicas. Y todas las hormonas, las que produce el sistema digestivo, que produce chorrocientas hormonas, de las cuales nunca hemos hablado, ni vamos a hablar tampoco, porque no es PTU, son todas polipéptidos. Los neurotransmisores que funcionan como neurohormonas son todos polipéptidos. Son derivados de aminoácidos también. Las hormonas tiroideas, por ejemplo, son derivados de aminoácidos. No son polipéptidos, no son proteínas, pero no son esteroides, son derivados de aminoácidos. Ya, por lo tanto, como muy bien decía aquí su compañera, es la A. Ya, no sé si quedó claro, chiquillos, chiquillas. Entonces, lo más importante es, insulina, el estímulo es la hiperglicemia y el efecto es un descenso en la glicemia. Estimula la glucogenogénesis o la formación de glucógeno. Glucogenogénesis. En cambio, el glucagón es lo contrario. Su estímulo es la hipoglicemia o una baja en la glicemia. Su efecto es subir la glicemia, o sea, un efecto hiperglicemiante, y lo que promueve es la degradación del glucógeno o del glicógeno, la glicogenólisis o la glucogenólisis, que es lo mismo, la degradación del glucógeno. Y otro proceso más también, que los de mención tienen que sabérselo sí o sí, que se llama gluconeogénesis, que sería la formación de glucosa a partir de otras materias primas, como por ejemplo aminoácidos, ya que ocurre también por efecto del glucagón. Ya, esta pregunta, ya les conté a ustedes que las preguntas de las pastillas anticonceptivas es como un clásico. Las preguntas de calendario para determinar el día de la ovulación o el día o los días fértiles en una mujer o
la probable flecha, como les dije, de los días donde puede haber ocurrido el embarazo, ese tipo de preguntas con un calendario o con calendario son como estándar, son como clásicas, no son solamente de PREU, son preguntas como que la PSU o el DEMRE ha aprobado en estos años. Y con las pastillas la misma cuestión, ¿ya? Entonces, las pastillas anticonceptivas nosotros sabemos que lo que hacen es tratar de hacer un fake del ciclo menstrual. Son un ciclo menstrual falso, fake, porque lo que hace es imitar, ¿no es cierto?, el ciclo administrando hormonas sintéticas que obviamente tienen efectos secundarios negativos para las mujeres. O sea, esta cuestión, tenemos evidencia que pesa como, tengo como 50.000 papers, ¿no es cierto?, en contra del uso, del uso extensivo, ¿no es cierto?, y prolongado de pastillas anticonceptivas. ¿Se entiende? O sea, yo le recomendaría perfectamente a una chiquilla que no tomes pastillas anticonceptivas, independiente si está, o sea, me dice si está, ¿no es cierto?, en edad o que está en actividad sexual. O sea, el mejor método para prevenir el embarazo es la abstención, ¿se entiende? Y eso no es ser conservador, estoy hablando de la verdad por respecto a lo que son los efectos secundarios. O sea, desde el punto de vista biológico, no estoy hablando de algo de como moral o todo lo que sea, estoy hablando de algo que tiene que ver con datos empíricos, ¿se entiende? De hecho, no hay ningún medicamento que no tenga efectos secundarios. Y esto en particular sí tienen varios efectos secundarios a mediano y largo plazo. Entonces, el tratar de consumirlo en el menor grado posible, a menos que se tenga una enfermedad, ¿no es cierto?, hormonal, como las chiquillas que tienen algún tipo de ovario poliquístico, algún trastorno endocrino, claro, y tienen que ahí obligatoriamente, de que son adolescentes, empezar a tomar terapia, esta terapia. Es distinto. Yo estoy hablando aquí las personas que por voluntad propia, ¿no es cierto?, y muchas de ellas sin ni siquiera seguimiento ginecológico, consumen estos medicamentos. Ya, ya vamos avanzando. Entonces, si ustedes se fijan, del 1 al 22, o sea, del 1 al 21, tenemos la administración de las pastillas sintéticas, de las hormonas sintéticas, ¿ya? Que pueden ser normalmente, lo más típicos son los combinados estrógeno-progesterona. Son los combinados estrógeno-progesterona, sobre todo considerando que la progesterona es la que ejerce feedback negativo sobre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Se acuerdan de ese tema? Feedback positivo y feedback negativo, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos que hay tres estructuras que controlan, tres estructuras que están controlando el tema del el ciclo ovárico o del ciclo menstrual femenino. Dijimos que tenemos el hipotálamo, la hipófisis y, y los ovarios. O si usted quiere, el hipotálamo, el hipófisis y el folículo, para decirlo de otra manera también. Entonces, el hipotálamo es el centro superior de la homeostasia. Y el hipotálamo, ¿no es cierto?, lo que hace es liberar neuropéptidos que van a estimular a la hipófisis para que libere hormonas que se conocen como gonadotrofinas. Gónadas, ovarios, testículos, y trofina, factor trófico o estimulante. Entonces, las gonadotrofinas son la FSH y la LH. La FSH se llama hormona folículo estimulante y la LH se llama hormona leutinizante. Estas dos hormonas se supone que van a estimular a los ovarios, específicamente a lo que es el folículo o el cuerpo lúteo. La FSH estimula al folículo y la LH estimula el cuerpo lúteo. Y usted me dice, bueno, ¿por qué no está contando esto si estamos viendo las pastillas? Porque las pastillas justamente lo que hacen es administrar un análogo del estrógeno, pero el estrógeno no ejerce feedback negativo sobre el hipotálamo. El estrógeno ejerce feedback negativo a nivel de la hipófisis, por lo tanto podría suprimir la liberación de FSH, pero no de LH. Y recuerden que la LH es la que gatilla la ovulación, así que no tiene nada que ver ahí, no va a haber un efecto como anovulatorio o que impida la ovulación. Es la progesterona la que va a ir a ejercer el efecto inhibitorio a nivel hipotalámico y hipofisiario para suprimir las fluctuaciones tanto de FSH como LH. Y cuando eso ocurra, no va a poder haber alza del LH el día 14 y por lo tanto no va a poder haber ovulación. Entonces, el caballito de batalla aquí, por así decirlo, es la progesterona, no el estrógeno. El caballito de batalla aquí es la progesterona, no el estrógeno, ¿de acuerdo? Y esto es PTU, obviamente, porque el principio o la génesis del por qué se impide la ovulación está aquí, en que si usted mantiene las concentraciones de estrógeno y progesterona relativamente altas y constantes, producto de que está administrándose una hormona sintética en el cuerpo, resulta de que se van a mantener
tener suprimidas por feedback negativo las gonadotrofinas, pero sobre todo por el efecto de la progesterona que inhibe o suprime la liberación hipotalámica e hipofisiaria simultáneamente, no por el estrógeno, ¿se entiende? Luego, después, ¿no es cierto?, de que la persona el día 21 deja de consumir las pastillas, las hormonas sintéticas comienzan a descender en la sangre y se va a inducir en la semana de descanso que va del 22 al 28 lo que sería la menstruación falsa o la falsa menstruación. ¿Por qué? Porque como ya no van a haber hormonas disponibles y sobre todo la progesterona, lo que va a ocurrir es que el endometrio se va a tender a desprender, ¿se entiende? Pero va a ser mucho menos potente que el fenómeno natural por las hormonas naturales. Pues va a ser una especie de flujo pequeño que puede durar a veces un día, ¿no? No los 5 normales, ¿no es cierto? Hay mujeres que sufren síndrome premenstrual que tienen mucho flujo y mucho dolor y molestia, entonces también toman pastillas para eso, hacen un tratamiento para tratar de normalizar ese proceso. Muy bien, entonces vamos avanzando. Al respecto, es correcto afirmar que las píldoras 22 a 28 poseen una dosis hormonal mayor que el resto de las píldoras. No, todas tienen la misma concentración, exactamente igual. Lo que pasa es que se van tomando diariamente desde el día 1, ¿no es cierto?, para ir, ¿no es cierto?, subiendo la concentración y luego se estabilizan, alcanzan un plató o un máximo. Si la mujer tomara todos los 28 días la hormona se mantendría constante, igual que un medicamento que se consume cada 12 horas o cada 24 horas, ¿ya? Se mantendría constante la concentración. El tema es que si hiciera eso, no tendría menstruación, no habría flujo menstrual. Entonces, no, como que no habría como claridad del ciclo, ¿entienden? Sería como suprimir el ciclo completamente. Entonces, en el fondo esto se hizo como para tratar de que la mujer tuviera claridad del ciclo que se está armando, una cosa así, ¿ya? Las píldoras del día 1 al 28 contienen dosis crecientes, dijimos que eso no, tampoco, por lo que le acabo de decir, son dosis constantes y son dosis de la misma, es como les dije, que ustedes estuvieran haciendo un tratamiento donde cada 24 horas tuvieran que tomar ibuprofeno, no sé, ibuprofeno 400 miligramos, estoy inventando cualquier, o otro medicamento. Ustedes lo toman cada 24 horas. Eso va a hacer que la concentración permanezca constante. Al principio, cuando recién usted empezó el tratamiento, la concentración de poco empezó a subir, pero luego hasta alcanza un máximo, porque alcanza a estar en equilibrio con la degradación enzimática que hace el hígado del fármaco, o con la vida media del fármaco en la sangre. Entonces usted mantiene la concentración constante. Y lo mismo pasaría si yo le doy a una mujer de manera indefinida estas pastillas. Ya, pero como yo se las doy solo por 3 semanas, igual que los parches anticonceptivos, la idea es inducir una menstruación artificial. En el periodo comprendido entre las 22 y 28 ocurre el sangrado menstrual. Sí, pues, eso es lo que estamos diciendo. Desde el momento en que yo dejo de administrar las hormonas sintéticas, comienzan a bajar las concentraciones de la hormona en la sangre y por lo tanto se va a ocurrir la menstruación. Ya dijimos que el endometrio se desprende cuando ya no encuentra progesterona disponible en la sangre. Por eso que se produce la menstruación, porque cae la progesterona, natural o sintética. La menstruación se produce, o el desprendimiento de la mucosa del endometrio se produce porque hay un descenso de la progesterona o una pérdida de progesterona. ¿Se entiende? Si baja la progesterona, natural o sintética, se produce flujo menstrual. La píldora 28 coincide con la ovulación, nada que ver. Pues si la ovulación se supone que aquí en teoría debería estar suprimida. Dijimos que la ovulación se produce porque hay un pic o un alza del LH que ocurre aproximadamente el día 14 de un ciclo de 28 días. El pic del LH se produce como consecuencia de un efecto temporal que hacen los estrógenos de feedback positivo que ocurrió entre los días 11, 12 o 13, previo a la ovulación. El alza de los estrógenos generó un efecto de feedback positivo posteriormente en la secreción del LH. ¿Ya? El tema es que el LH, su pic el día 14, o el día que ocurra la ovulación, porque depende también de la duración del ciclo, es lo que induce la ovulación. ¿Ya? Entonces no es correcta. Y la píldora 1 coincide siempre con el primer día de la semana, eso no tiene nada que ver. Se supone que es desde el momento en que la mujer empieza a consumir las pastillas, porque ya le dije que es un ciclo sintético, así que da lo mismo cuál haya sido la época o el periodo o la fase del ciclo menstrual natural que está ocurriendo. Uno se sincroniza en función de este sistema, o la mujer se sincroniza en función de este sistema. Por lo tanto, muy bien, es la C. ¿Quedó claro, chiquillos, chiquillas?
Aquí lo más importante Profe, que pasé, lo más importante de todo lo que dije, chiquillos, es el tema del feedback negativo. O sea que el feedback negativo que ejerce la progesterona sobre sobre las gonadotrofinas LH y FSH. Si yo suprimo el alza o la fluctuación de las gonadotrofinas, sobre todo de la LH, que ya dije que era la que inducía la ovulación, obviamente no va a haber ovulación. No debería haber ovulación, en teoría, no en teoría, sino que en forma hipotética, no debería haber ovulación, porque estamos suprimiendo por feedback negativo las fluctuaciones de la gonadotrofina. La gonadotrofina las mantenemos suprimidas, las mantenemos bajas, porque la estamos inhibiendo tanto el hipotálamo como el hipófisis por efecto de la progesterona sintética. La progesterona natural también hace lo mismo. Cuando la progesterona está alta, suprime el eje hipotálamo hipofisiario para las hormonas sexuales. Entonces, por ejemplo, usted se pregunta, ¿por qué una mujer embarazada no puede tener ciclo nuevamente? Estoy hablando en general, una persona que no tenga trastornos hormonales o endocrinos. ¿Por qué una mujer que está embarazada no puede tener ciclo menstrual? Y la respuesta es porque la progesterona, mientras se mantenga elevada, suprime el eje hipotálamo hipofisiario. Así que no puede volver a tener otro ciclo menstrual después de que quedó embarazada, ¿se entiende? ¿Duda o consultas, chiquillos? ¿Chiquillas? Como les dije, voy revisando preguntas, algunas las voy filtrando, ¿no es cierto? Otras no. Ya, la pregunta que te estoy mostrando ahora, que es la 31, es una pregunta clásica de EMRE, y aquí viene lo que yo les decía anteriormente. Nadie, o sea, todas las personas que quieran tener un puntaje, ¿no es cierto?, decente en la prueba, en la parte de biología, sea como una mención, tienen que saber la primera ley. Si no sabe si no sabe la segunda ley, y va a dar como un, incluso si fuera de mención, da lo mismo, literalmente, ¿ya? Porque en menciones donde podría haber más posibilidad que preguntar a la segunda ley o en el MTP, pero ya es muy baja esa probabilidad. Generalmente, manejándose bien con la primera ley, están al otro lado. De hecho, las preguntas mayoritariamente son primera ley. Profe, querencia intermedia, codominancia, árboles genealógicos, sí, eso también puede salir, pero ya es mucho menos frecuente. Sale de vez en cuando. Por eso les dije, ahí depende cada uno de la estrategia que tenga armada. Si usted va por un puntaje de excelencia, tiene que saber todo eso tópico. Y lo mismo si da mención biología, ¿sí? Pero si usted, ¿no es cierto?, necesita tener un puntaje estándar, quiere que le vaya bien, como le dije anteriormente, y tiene que primero tiene que apuntar lo más importante. Una persona que está con vacíos, por ejemplo, yo no voy a pretender que se sepa todo tampoco. Alguien que no, prácticamente la media fue como una estafa. La media fue una estafa, ¿entienden? Fue una estafa la media, ¿por qué? Porque en realidad no se aprendió nada en la media. Entonces, claro, esa persona lo que habría que decirle, mira, hay que centrarse en lo más importante. Lo más importante es esto, esto y esto. Lo demás, eh, puedes dejarlo de lado, ¿ya? En función también de tus expectativas. ¿Ya? Entonces, en función de tu expectativa, entonces, y también en relación a cómo fue tu educación tan deficitaria, nos vamos a centrar en estos elementos. Y con esto vas a poder aspirar a un buen puntaje, ¿ya? Pero si no tiene claro eso, claro, ¿cómo vamos a hacer que la persona saque más de 500? 500 va a ser honroso para una persona que viene de una educación tan como las pelotas, como abunda en muchos establecimientos en este país. Sería honroso sacar 500 en ciencia, ¿me entienden? Pero yo estoy apuntando a que ustedes no saquen 500, pues, sino que saquen de 650 para arriba, ¿se entiende? Inclusive si no fueran el mejor o la mejor la mejor estudiante de su curso, siendo del montón. Siendo del montón pueden brillar. Lo que pasa es que tienen que primero tener claridad qué es lo importante y lo que no. Entonces, primera ley de Mendel y ejercicio de este estilo tienen que sabérselo sí o sí. No hay excusa, ¿ya? Entonces, aquí me dicen que tengo los experimentos por Mendel, primera ley, para el estudio de la transmisión hereditaria del carácter de la textura de la semilla. Puede haber sido color, lo que ustedes quieran. El tema es que Mendel estudió las semillas de arveja y cómo se heredaban las características o rasgos o genes de una generación a la siguiente en las plantas de arvejas. En este caso me están hablando de textura, o sea, liso o rugoso. Entonces, yo tengo que, de acuerdo a lo que se pasó en Mendel, Mendel partió con semillas de raza pura, o con plantas de arveja de raza pura. ¿Por qué de raza pura? Porque el raza pura era lo natural que se encontraba en las arvejas, porque las arvejas se fecundan a sí mismas, o sea que tienen sexo con ellas mismas. Los gametos femeninos, a ver, en primer lugar, las plantas con flores
son hermafroditas. Los árboles, las plantas con flores, los angiospermas son hermafroditas, tienen los dos sexos, ¿sí? Hay animales que tienen dos sexos también, que son hermafroditas. Pero resulta de que la evolución o la biología no tiene sentido que se haya una autofecundación, no tiene sentido esa cuestión. O sea, la gracia es que si yo tengo un caracol y que tiene los dos sexos y es hermafrodita, busque otro caracol y que los dos se autofecunden mutuamente por fertilización cruzada. Los gametos de uno fecundan los espermios de uno a los óvulos del otro y viceversa. Porque así ganamos variabilidad genética, porque estamos juntando individuos que no pertenecen a la misma familia, ¿entienden? Porque si no tenemos endogamia. La endogamia es pésima, ¿se entiende? Es no sé si me explico, ¿ya? Entonces, el tema es que la planta de la arveja es bizarra porque ella tiene una estructura, tiene una flor cerrada, entonces el polen de ella misma fecunda sus propios óvulos. Entonces Mendel lo que hizo fue hacer fertilización artificial porque decapitaba las flores y espolvoreaba el polen de una en los óvulos de la otra. ¿Se entiende? Entonces de esa forma pudo hacer sus cruces. Pero si las dejaba tranquilas las plantas de las arvejas, se fecundaban a sí mismas. Entonces siempre eran de raza pura. La variabilidad estaba limitada totalmente, obviamente. Estaba limitada a los fenómenos de la meiosis, el crossing over y la permutación cromosómica de la meiosis 1 para generar gametos, pero no estaba el fenómeno de hacer cruces entre individuos diferentes con alelos distintos. Ya, entonces, como les dije anteriormente, Mendel tenía de raza pura. ¿Qué es lo que significa raza pura en genética clásica? O genética con dominancia completa, porque Mendel es dominancia completa, chiquillos y chiquillas. Dominancia completa significa que tengo un alelo dominante y un alelo recesivo. O sea que tengo dos variantes de un gen. Un gen o rasgo presenta dos variantes o alelos, o dos formas de presentación. Una dominante y una recesiva. En el caso de la textura, la dominante es lisa y la rugosa es la recesiva. Entonces, ¿qué es lo que es un homocigoto dominante o un homocigoto recesivo en Mendel? Raza pura. ¿Qué es lo que es raza pura en Mendel? Generación parental. Es sinónimo de generación. Ya, estos conceptos que estoy diciendo, chiquillos, se supone que debería la mayoría tener una noción por último, ¿ya? Porque esto, como les dije, es como la base, es como lo que más se les sale. Por eso les digo, alguien que me dice, no, profe, yo estoy mal en primera ley, entonces ahora tiene que meterse de cabeza a eso, ¿ya? Porque si le salen, lo más probable es que le salgan ejercicios, al menos uno o un par de ejercicios de primera ley, en genética. Ya, entonces, volvamos al tema. La generación parental son los individuos de raza pura, homocigoto recesivo y homocigoto dominante. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, chiquillos? Si yo lo representara con letras, sería como la alternativa E. Supongamos que R mayúscula significa liso y R minúscula significa rugoso. La letra mayúscula representa el alelo dominante y la letra minúscula representa el alelo recesivo. Entonces, si yo tengo la generación parental, siempre voy a estar cruzando el homocigoto dominante con el homocigoto recesivo. Homocigoto dominante son las dos letras mayúsculas y homocigoto recesivo son las dos letras minúsculas. Homocigoto significa que solamente tiene una variante del gen, o solo un tipo de alelo. ¿Y por qué lo representamos con dos letras? Porque dijimos que los seres vivos eucariontes son diploides. O sea que, en el fondo, lo que estamos representando con esto son un par homólogo. Un par de letras representa un par homólogo, chicos. Un par de letras representa un par homólogo. Un cromosoma materno y otro paterno. Yo puedo hacer una analogía aquí con los cromosomas. O sea que les podría hacer una pregunta de Mendel que relacione esto de la representación con las letras con los cromosomas también. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que tengo un híbrido, o sea, un R grande, R chica, yo les digo, miren, tengo un R grande, R chica, ¿qué significa eso traducido al español? Significa que usted tiene un par homólogo, y en el cromosoma del padre está presente la R mayúscula o el alelo dominante, y en el cromosoma de la madre del mismo par homólogo está el alelo recesivo, o R minúscula. Entonces estamos representando siempre un par, ¿se entiende? Estamos representando un par, ¿ya? Entonces, si yo tengo la generación parental homocigoto dominante versus homocigoto recesivo, obtengo el cruce de la F1. El cruce de la F1, dijimos en Mendel, para los que no estuvieron presentes,
Lo que ocurre es que usted genera un heterocigoto, o sea, un híbrido, porque la madre da, supongamos, el alelo recesivo, o sea, aporta el cromosoma con el alelo recesivo a través de su gameto, y el padre aporta a través de su cromosoma el alelo dominante a través de su gameto. Y usted me dice, ¿pero por qué? Porque resulta que los gametos son haploides, pues chiquillos. Acuérdense que no podemos transmitir un par al gameto. El gameto o célula sexual solamente lleva una letra, porque lleva solo un cromosoma, con un alelo a la vez. No puede llevar varios, ¿se entiende? A menos que fueran más cromosomas. Ya, vamos por parte. Entonces, tenemos, como les dije, la generación homocigota parental, homocigoto dominante, o supongamos con la letra R voy a usar, ¿ya? R mayúscula por R minúscula, ¿sí? Estoy haciendo ese cruce entre los individuos homocigoto dominante y homocigoto recesivo. Luego, el resultado de ese cruce me da 100% liso. ¿Por qué? Porque todos los individuos son híbridos, o sea que son todos heterocigotos. O sea que si lo representara con las letras diría R grande, R chica. El individuo de F1, desde el punto de vista del genotipo o de las letras, que es lo mismo, tiene la letra grande y la letra chica. ¿Por qué? Porque el padre le transmitió la letra grande y la madre le transmitió la letra chica. Así que tenemos un embrión que recibió una letra grande del padre y la letra chica de la madre, o sea que un R grande, R chica. Es un híbrido, es un heterocigoto. Y esa es la pregunta. De acuerdo a los resultados, ¿cuáles son los genotipos para textura en un cruce F1 por F1? O sea que me están preguntando el genotipo de los individuos F1. No me están preguntando por el cruce de los individuos F1, o por el genotipo del cruce de los individuos F1, o por el genotipo de los F2. No me está preguntando eso. Me está diciendo cuál es el genotipo para la textura de la semilla en el cruce F1-F1, o sea, de los F1. Yo estoy de acuerdo con usted que está redactado de forma extraña, o quizás no está como ambigua, no sé, la redacción está extraña. Concuerdo con usted, pero aquí lo que estaban preguntando era cuál es el genotipo de los F1 y por ende cuál será el cruce que se da entre esos F1. O sea, el cruce entre R grande R chica y R grande R chica. O sea, el cruce entre dos heterocigotos, que sería el cruce de la F1. Y lo que obtenemos es la F2. La F2 dijimos que nos va a dar siempre la proporción 3:1, donde el 25% de los descendientes van a ser genotípicamente homocigoto dominante, el 50% van a ser híbridos o heterocigotos, y solo un 25% van a ser homocigotos recesivos en la F2, que sería la ley de Mendel. Insisto, si usted me dice, yo no vine, profe, a esa clase, o no me acuerdo, puedan ver en YouTube la clase que yo hice de genética mendeliana, o mejor aún, buscar en Wikipedia o en Internet la primera ley de Mendel, así como bien precisa, como tratar de verla así como en resumido. Hola, profe. Ah, sí, sí, me Sí, acuerdo que habíamos visto esta pregunta, que yo también me había confundido al principio, pensaba que lo liso era que no era lo dominante, creo que esa era la pillería que tenía, y al final lo rugoso era como la R chica. claro, pero si usted Al principio me había equivocado se al fija, leerlo igual. Amaro, ahí es fácil, aunque usted, de hecho, ahí no es tan complejo saber cuál es el dominante o el recesivo, porque usted sabe que siempre el dominante enmascara al recesivo. Entonces, si ustedes se fijan aquí, me dice aquí claramente que el resultado del cruce entre los parentales siempre dio 100% liso. Entonces sabemos que el liso va a ser dominante sobre el rugoso, porque es como si yo le dijera, mire, crucé una flor celeste con una blanca, no, una celeste con una roja, eso. Tengo una planta hortensia. Estoy inventando, ni siquiera tengo una planta hortensia. Crucé una planta hortensia celeste con una planta hortensia roja. Y las plantas hortensias que yo obtuve son todas celestes. Entonces usted me dice, ah, el dominante es el celeste. No sé si me explico, es como que uno puede sacar iguales. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? Amaro, los demás. ¿Se entendió por qué es la C? Más o menos, o Sí, están profe. como... No, profe, súper bien. Sí. Aunque igual me Ya, gustaría, si si alguien pudiéramos vino a ver mi más clase adelante donde... algo de la segunda ley, igual, Sí, no hay como problema. para como para cachar un poco, pero por ejemplo, igual yo no soy mención en biología, yo sé que igual es baja la probabilidad que me pregunten, pero
pero igual como para tener un poquito la noción en el caso de... Sí, no hay problema, lo podemos ver. Ya chiquillos, entonces, como les digo anteriormente, si alguien no vino a esta clase, puede ser que esta pregunta les sea un poco más confusa, pero los que han estado conmigo, por lo menos desde que yo empecé a pasar genética o antes, esta pregunta debería estar clarísima ahora, por lo que ya lo revisamos antes y por el tema que ahora usted me dice, no, es que yo no vine, ya, entonces tiene que hacer un repaso o tiene que tratar de buscar en simple. Yo no estoy pidiendo que se vayan a leer un libro de biología, no sé qué, muy simple. ¿Qué es lo que es la primera ley? Nada más que eso. Y sobre todo entender lo del tema de la simbología. Como les dije, si yo tuviera que reemplazar por letras aquí, la representación de este cruce, yo diría R grande por R chica, me produce 100% R grande, R chica. ¿Por qué? Por el cruce de la tabla de Punnett, que no tengo idea si se acuerdan todos. La tabla de Punnett es como fundamental, no la pueden tampoco olvidar. Si no se sabe la tabla de Punnett, sería como también tener una falla grande para la PTU. O sea que todo el mundo tiene que tener claro, ¿no es cierto? El vecino se puso aquí ya, me las pelotas ya. Ya, entonces, si ustedes se fijan, acá tienen, ¿no es cierto?, la tabla de Punnett. La tabla de Punnett, ¿no es cierto?, es así. Hacen el cruce, sería, por ejemplo, RR por RR. Entonces sería RR por RR y me queda RR, RR, RR y RR. ¿Sí? ¿Se fijan? O sea, todos 100% heterocigotos. Luego, si hacen el cruce, ¿no es cierto?, entre RR por RR, nos va a dar el cruce de la F2. O sea, sería hembra RR y macho RR. ¿Sí? Entonces nos da 25% homocigoto dominante, 50% de heterocigoto y 25% de homocigoto recesivo. Entonces, si ustedes se fijan, estoy haciendo la tabla de Punnett, pues esto es como todo el mundo tiene, o sea, si usted me dice no sé hacer esto, entonces tiene que solucionarlo urgente. Es importante y urgente esto. Lo tiene que solucionar de aquí al lunes. Sorry, pero estoy diciendo que no hay tiempo, ¿ya? Estamos a 13 de noviembre. Entonces, si alguien me dice que no sabe manejar esto, de aquí al lunes tiene que saber esto. Aplíquese, ¿no es cierto? Esfuércese y tienen que, como les dije, saber hacer esta clase de ejercicio. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿quedó claro, chiquillos, por qué sería la C? Después de toda esta cháchara y este sermón que le estoy dando. Me estaban preguntando por el genotipo de los F1, que sería hacer este cruce, básicamente. Ya voy a borrar, ¿eh? Espérense, había otro ejercicio que parece que era como de lo mismo. Sí, este. Este otro de la misma cuestión, ¿ya? Déjenme ver si hay otro ejemplo antes de esto, porque esto es como de evolución, ¿no? Ya, esta pregunta de aquí. Esta también creo que lo revisamos en su momento, ¿ya? Pero para los que no estaban presentes, igual es interesante. Ya, supónganse que yo tengo una pregunta así como esta. Tengo una pregunta así como esta. Dice que se investigó la expresión de una proteína P en una especie, luego los numerosos cruzamientos entre los mismos progenitores se obtuvo la F1. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que usted le da la tabla. La tabla, si ustedes se fijan aquí, no está horizontal como el otro. Acá está o sea, no está vertical. Acá la tabla está horizontal. Dice F1 y dice F2. Pero yo les dije en su momento, cuando vimos este ejercicio y lo revisamos, que no porque yo diga F1 o porque yo diga F2, significa que estoy siguiendo el experimento de Mendel, el clásico, el de generación parental, luego la parental produjo los F1 y luego los F1 cuando se cruzaban entre sí, producían la F2. O sea, eso no tiene por qué ser así. De hecho, yo F1, F es como decir generación, ¿entienden? Entonces, dice, luego de numerosos cruzamientos, o sea, se investigó la expresión de la proteína P, luego de numerosos cruzamientos entre los mismos progenitores, dice que se obtuvo F1.
Eso me está diciendo, ¿sí? Y fíjense que yo veo aquí la generación F1, que no tiene que ver con el F1 de Mendel, ¿entiendes? No sé si me explico, sino que un cruce que yo estoy haciendo, y me dice que tengo 310 individuos que expresan P y 107 que no lo expresan. Entonces yo aquí claramente veo una proporción. 3 es a 1, aproximada. Nunca va a ser exacta, pero veo aproximadamente 3 a 1. Luego dice acá, de F1 se eligieron un par progenitor que dio origen a F2 y se registraron los resultados. O sea que hago un cruce F2. Y en ese cruce F2 tengo una proporción 1 es a 1. Entonces ya con esto tenemos la información, pues chiquillos, porque ya les dije, ¿cuál es el único cruce que me da la proporción 3 a 1? Eso es primera ley. En el fondo es primera ley, ¿sí? ¿Se fijan? Este ejercicio es súper representativo de lo que les podría hacer. Insisto, nuevamente, sigo con mi misma premisa. Tienen que saber primera ley, ojalá al revés y al derecho. Entonces usted me dice, Amaro, es que no sé la segunda ley. ¿Es verdad, Amaro? La segunda ley puede ser relevante, sobre todo si quiere tener un puntaje de excelencia, pero sinceramente, yo focalizaría mi esfuerzo en manejar y entender distintos tipos de ejercicios de la primera ley, y a lo mejor sus variantes de la primera ley, a todo reventar. La segunda ley es como algo que no es importante ni urgente, salvo ya le dije que quiera, no es cierto, tener un puntaje de excelencia y vaya a dar mención, yo dije. Por eso le dije, igual lo voy a explicar, lo puedo explicar, pero no lo considero relevante. Ya, muy bien. La correcta entonces sería, ¿no es cierto? La pregunta dice, ¿es correcto decir que el alelo que codifica para la expresión de P es recesivo? Nos damos cuenta que aquí la mayor cantidad, sobre todo en el 3 a 1, nos dice al tiro que es dominante. 3 a 1 nos dice que la expresión de P es dominante, por sobre la no expresión. El 100% de los individuos de la generación 1, F1 son híbridos. El 100% de la generación, pero si yo estoy viendo aquí que la F1 me dan 310 versus 107, yo sé que en la proporción 3 a 1, de acuerdo al cruce de la primera ley de Mendel, no hay solamente híbridos. Tengo homocigoto dominante y homocigoto recesivo, entonces no puede ser correcta esa afirmación, porque lo veo aquí, po. ¿Se fijan? Les dije que esto no está refiriéndose a la F1 de Mendel. Aquí me están diciendo que F1 en el fondo es este cruce. 310 que me dio 310 y 107. ¿Se fijan? Entonces, la gente que me dice, no, pues F1 es la primera ley de Mendel, son heterocigotos que se están cruzando, 100% heterocigotos. Sí, eso es cuando es la primera ley de Mendel, en el ejercicio anterior, por ejemplo. Pero no en este, porque en este caso F1 me está representando este cruce. La generación F1 proviene de un progenitor heterocigoto y otro homocigoto. Yo aquí veo que se están cruzando dos heterocigotos para producir la proporción 3 a 1. No puedo producir a partir de este cruce que dice acá, entonces no podría ser correcta. En cambio, la D dice, la generación F2, o sea que me dio la proporción 1 es a 1, proviene de un progenitor heterocigoto y un homocigoto, lo cual sería correcto. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, Ahí me daría puro P heterocigoto, grande, P ¿cierto? chica, claro, fíjense bien, si yo tengo P grande, P chica, me da P grande, P grande, P chica y P chica, P chica. O sea que tengo homocigoto recesivo y O sea, eso, claro, heterocigoto. y ahí me daría 1 a 1. Sí. Y ahí le da 1 a 1. ¿Se fijan? Ahí sí me da 1 a 1. La proporción 50 a 50 solo me da cuando estoy cruzando heterocigoto con homocigoto recesivo, que este otro cruce de Mendel. Este otro cruce de Mendel, po, el cruce 1 a 1. Yo les dije que habían dos cruces importantes de la primera ley que tenían que aprenderse, con dominancia completa, que es primera ley de Mendel. El cruce entre dos híbridos o dos heterocigotos, que me da la proporción 3 a 1, que es un clásico que se pregunta en la prueba, como les mostré en el ejercicio anterior, y el cruce 1 a 1, que es un cruce entre un homocigoto recesivo y un heterocigoto, y que me da el cruce 50 a 50 o 1 a 1. Estos son como los dos cruces emblemáticos que se preguntan en la PTU o en la PSU. Entonces, muy bien, la correcta aquí sería la D de dedo. ¿Y quedó claro, chiquillos? Chiquillas, o más o menos. ¿Quedó claro No, o más perfecto, o profe. menos?
Bueno, yo lo revisé con usted hace como 2 meses atrás, cuando yo estaba pasando genética, con los que venían a clase, yo revisé este ejercicio, este mismo ejercicio y el otro anterior también lo revisé. Así que los que han estado conmigo se deberían acordar un poco más de esto. Si no estuvo en esa clase o faltó a la clase de genética, bueno, podrían ver el video de YouTube grabado que yo hice para poder como ponerse un poco al día, pero en el fondo, insisto, estos dos ejercicios que yo les he mostrado deberían ser capaces ustedes de hacerlo sí o sí, para poder dar la parte de genética de biología, darla de manera adecuada. Eso. Si usted me dice que no me aprendí nunca la primera ley y no manejo esto, entonces, como le dije, tenemos un problema, ¿ya? Pero de todas formas, si yo le, insisto, yo le simplifiqué al máximo genética. Les dije que la segunda ley la metimos en un cajón de los recuerdos y los árboles genealógicos también. Les dije que a lo más, primera ley y variaciones de la primera ley. Variaciones de la primera ley, ya así como mucho. Ya, igual yo pasé como la mayoría de las cosas, pero se los digo así como para tratar de optimizar en qué es lo es importante y qué es lo que es más urgente e importante. O sea, lo que sí o sí tienen que saber. Yo no le voy a estar pasando a una alumna, o sea, un estudiante, o un estudiante, no le voy a estar pasando árboles genealógicos o, no sé, herencia ligada al sexo, si no maneja la primera ley, porque es la primera ley lo que más se pregunta frecuentemente. Entonces, claro, pueden preguntar algo de herencia ligada al sexo, es verdad, o podrían ponerme una pregunta en común de árboles, no sé, de repente sale, pero lo fundamental es saber nociones o conceptos generales de genética, lo que es genotipo, lo que es fenotipo, lo que son el alelo dominante, alelo recesivo, heterocigoto, híbrido, y por supuesto la primera ley, que los otros temas, ¿se entiende? Genotipo, acuérdense que es la combinación de letras, son los alelos o genes que tienen un individuo, mientras que el fenotipo con F de foca es lo que yo veo, es lo observable. Se supone que lo observable es resultado de la interacción entre los genes y el medio ambiente. Ya, estas son preguntas de ecología que también estuve revisándolo con algunos de ustedes en clase. Por ejemplo, cuando yo hablo de ecología, la típica pregunta, ¿qué se entiende por factor denso dependiente o factor independiente de la densidad de la población? Esto es memoria. O sea, sorry chiquillos, pero esto es como memoria, igual que lo del transporte. O sea, usted se aprendió de memoria los tipos de transporte que tiene la célula. O usted se aprendió de memoria los organelos y al menos una función principal. Entonces, ahí no hay nada como especial, es solo que se lo aprendió. O las hormonas de la placenta, se las memorizó. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones es un factor dependiente del límite del tamaño de la población? Dijimos que todo lo que son desastres naturales, el clima, meteoritos, inundaciones, terremotos, incendios y por supuesto la actividad industrial humana, por ejemplo la contaminación que produce una minera a través de un relave o la destrucción del hábitat o del bosque por la acción humana. Todos son factores densos de independientes. ¿Por qué? Porque independiente, si usted tiene mucha o poca población, se afecta gravemente el tamaño poblacional. En cambio, la depredación, la competencia, la mortalidad y la natalidad son factores que son independientes de la densidad, porque si yo tengo mucha densidad poblacional, la depredación va a aumentar. Y si aumenta la depredación, va a haber un impacto directo sobre el tamaño poblacional y sobre las tasas de natalidad y mortalidad. Lo mismo con la competencia. A mayor densidad poblacional, mayor competencia intraespecie entre los mismos individuos de la población de la misma especie, pero también puede aumentar la competencia con otras especies diferentes que compiten por el mismo recurso. Entonces, todos los otros son ejemplos de factores denso-dependientes o dependientes de la densidad. Depredación, competencia, disponibilidad de recursos, disponibilidad de agua, disponibilidad de alimentos, eh, como les dije, parasitismo, enfermedades, son todos factores dependientes de la densidad. En cambio, lo único independiente de la densidad, como les dije, son actividad destructiva humana, como por la contaminación o la destrucción de los hábitats, el clima y los desastres naturales. ¿Ya? Ya. La pregunta siguiente, ¿qué es lo que es una asociación ecológica? Esta también es una definición, pues chiquillos y chiquillas, es una definición. Acuérdense que yo les mostré que la asociación ecológica podía ser primaria o secundaria, ¿se acuerdan? Es como cuando yo avanzo de una comunidad pionera o colonizadora hacia una comunidad clímax, que sería el bosque como su ejemplo más emblemático.
O sea, aquí hay una definición, aquí como que no hay mucho que hacer, es como la definición más o menos se la saben. La definición de sucesión es un cambio en la estructura de las comunidades que sigue un patrón más o menos estable desde la comunidad pionera o inicial hasta la comunidad clímax o final, que sería el máximo grado de complejidad estructural y de diversidad, o sea, riqueza y abundancia que puede tener una comunidad en un ecosistema determinado o en un hábitat determinado. O sea, la B, muy bien. La B sería la correcta, muy bien, sí. Ya, insisto, esto es una definición, chiquillos. Es una definición. Ya, entonces es como memoria. No hay mucho que discutir respecto a eso. ¿Se aprendió o no lo que era sucesión? ¿Se aprendió o no cuáles eran los factores dependientes de la densidad de una población o los independientes? ¿Se aprendió cuáles son las funciones de los principales organelos? No sé, ¿para qué sirve el Golgi? ¿Para qué sirve el retículo liso? Se lo aprendió de memoria. No hay más ciencia ahí. Estas preguntas también las revisamos la última vez. Profe, llegando al punto que dice usted, que eso es simplemente memoria y ya está, ¿en cuál tenemos que poner más análisis? O sea, como para darle una vuelta de tuerca de nuevo a esa materia. En cualquiera, porque ya les dije que el DEMRE lo que está haciendo es poner mayor proporción de preguntas de habilidad de pensamiento científico o como estas preguntas de análisis de gráfico y tabla. Entonces, en el fondo, como yo les dije, les podían, por ejemplo, poner un gráfico del cáncer o un gráfico de una droga en el tratamiento del coronavirus, no sé, cualquier gráfico que usted me dice, pero eso no lo hemos visto como materia. Es que no tiene nada que ver si lo vemos o no como materia. Es, en el fondo, evaluar si el estudiante o el estudiante es capaz de inferir o de extrapolar, de sacar información de un gráfico y ver si hay las relaciones directas entre la variable dependiente, la independiente, si hay una relación directamente proporcional, inversamente proporcional. En el fondo, como les dije, ser capaz de leer e interpretar información científica o de gráfico y tabla. Entonces, al final, como usted dice, la de las vueltas de tuerca, yo diría que son en todas las materias. Ahora, respecto a así como la aplicación, por ejemplo, genética, yo diría que fundamentalmente es más aplicación que memoria, salvo que le pregunten a usted qué se entiende por un heterocigoto, no sé, algo así. Genética es más aplicación. La parte de comunidad, por ejemplo, o sea, de población, es más, o sea, tiene componentes de memoria, pero yo diría que mayoritariamente las preguntas están tiradas o destinadas a la parte de lectura de gráfico y tabla, interpretación de gráfico y tabla. Y no sé, pues, otras preguntas de otra materia, así como forzar el razonamiento, usted dice, yo diría que cualquier materia puede forzar como que le den una vuelta de tuerca. Ya, a ver, chiquillos, quiero cerrar con esto para mostrarle otro ejercicio de otro ensayo, así como para tratar de cambiar, porque esto ya lo habíamos visto. Eh, pero en el fondo, Amaro sería como dónde salen con mayor frecuencia gráficos y tablas, como le digo. Transporte, por ejemplo, podemos poner más gráficos y tablas. Eh, ¿Qué más? Transporte, eh, ecología, la parte de población, o las tramas tróficas, estos típicos esquemas que hay. Y, y eso sería como lo donde puedo poner más esquemas de gráfico y tablas, por ahora que lo pienso. Lo demás sería como le digo, le coloco un gráfico de cualquier cosa, de algo nada que ver, así como una droga que está actuando en determinado cultivo celular y le hago preguntas como en relación a si usted logra interpretar o bien el gráfico. Ya, 38. ¿Cuál de las siguientes estrategias es característica de una especie tipo K? Dijimos que tenemos dos patrones de curva de crecimiento, el que es ilimitado o tipo J y el sigmoideo o autolimitado, que alcanza el equilibrio con el ecosistema. Dijimos que cada uno de ellos sigue un patrón de reproducción, el R y el K. El R es propio de las poblaciones que crecen de forma ilimitada o exponencial, o sea que crecen como sin control, por así decirlo. Y esas curvas, ¿no es cierto?, con estrategia R se refieren a una estrategia reproductiva que pone muchos individuos, nacen muchas crías, muchos huevos, tienen ciclos de vida cortos, no hay cuidado parental, se maduran rápidamente y se pueden reproducir prácticamente al tiro. En cambio, la estrategia acá es lo contrario, es propio de las poblaciones más bien que alcanzan equilibrio, de los grandes mamíferos vertebrados, y se caracterizan por ser animales que cuidan a sus crías, que tienen camadas más chicas, que se demoran en alcanzar la madurez sexual y reproducirse, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
sería la D, muy bien. Ya, esta otra pregunta tiene que ver con lo que yo les pasé hace un tiempo atrás de cómo clasificamos a los seres vivos. Los seres vivos se clasifican en dos grandes categorías: autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son organismos que pueden fabricar sus propias moléculas orgánicas a partir de la materia inorgánica o del carbono inorgánico, y la energía o el ATP que extraen, ¿no es cierto?, del ambiente o del entorno para poder hacer su biosíntesis, lo sacan de algún proceso del ambiente. Pero en el caso de los organismos fotosintéticos, extraen el ATP a partir de la luz del sol para poder fabricar moléculas orgánicas, y luego esas moléculas orgánicas, a través de la respiración celular, generan ATP. Pero la forma de entrada de la energía al sistema fue a través de la fotosíntesis. Ahora, con el caso de los autótrofos quimiosintéticos, se supone que ellos obtienen el ATP a partir de la oxirreducción de materia inorgánica. Entonces usted me dice, ve este esquema, y yo veo aquí que se formó un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico. Cuando a mí me dicen que tengo algo inorgánico y formé algo orgánico, automáticamente pienso en autotrofía. Automáticamente pienso en autotrofía. Pienso en autotrofía porque en el fondo agarró algo inorgánico y lo transformó en orgánico. Eso no lo podemos hacer nosotros, que somos heterótrofos, que consumimos materia orgánica preformada. Después usted dice, ¿y eso que está ahí, profe? Eso se llama respiración celular. Esa cuestión la hacen todos los seres vivos. Es universal. La respiración celular es universal. No me importa si tengo un organismo fotosintético o no, autótrofo o no, me da lo mismo. La respiración celular, chiquillos, es universal. Es universal. Hay respiración celular aeróbica y anaeróbica, pero como sea, es universal. No hay ningún ser vivo de la Tierra que no haga respiración celular. Entonces, ¿sale la luz del sol aquí en este mono, en este esquema? No, no sale la luz del sol. Si no está la luz del sol metida, quiere decir que no puede ser fotoautotrofía. Pero sí veo que a partir de compuestos inorgánicos se forman orgánicos. Entonces, si yo no tengo la luz del sol y veo este proceso, automáticamente voy a pensar en quimioautotrofía o autotrofía quimiosintética, ¿ya? Por lo tanto, es la B de barco, muy bien. ¿Se entendió, chiquillos? No se olviden, las plantas son dependientes de oxígeno. La célula eucarionte, por definición, es dependiente de oxígeno. O sea que, en el fondo, es dependiente de la respiración celular aeróbica en presencia de oxígeno. Entonces, sea fotosintético o no, es dependiente de oxígeno igual. Y durante el día, así como hace fotosíntesis, hace respiración también. Y durante la noche, que no hay luz, hace solo respiración celular. Entonces, no se olviden de esas pequeñas de ese como gran... uno podría hacer una pregunta así, uno podría decirle así como ya, ¿qué proceso, ¿no es cierto?, permite a los árboles de hoja caduca sobrevivir durante el invierno, sabiendo que no hay fotosíntesis, o que perdieron toda la hoja donde estaban los pigmentos fotosintéticos responsables de la fotosíntesis? Entonces, ¿cómo sobrevive un árbol de hoja caduca? Sobrevive de la respiración celular, y de la respiración celular aeróbica más encima, de la respiración celular aeróbica, ¿no es cierto? Ya, los otros ejercicios los estuvimos revisando, por ejemplo, ya este 41, ya para ir cerrando ya, como, por ejemplo, este ejercicio yo lo mostré con ustedes o con algunos de ustedes cuando revisamos la parte de población. Estas son clásicas preguntas, les ponen una tabla o les ponen un gráfico y les preguntan cosas de población. Fíjense que yo tengo un cultivo de bacterias y me doy cuenta que las bacterias van aumentando a medida que pasa la hora. Entonces luego me dicen, ¿cuáles de los siguientes factores podrían impedir que este crecimiento se logre en un ambiente, en el medio ambiente natural? Capacidad de carga del medio, competencia interespecífica, competencia intraespecífica. ¿Cuál creen ustedes que sería aquí la correcta? Ya, muy bien. O sea, la competencia entre las bacterias es un factor que va a limitar el crecimiento, obviamente, sobre todo si estamos en un lugar restringido. Y la competencia con otras bacterias de otras especies, otros protozoos, obviamente que también. Así que la competencia interespecie sí, y la intraespecífica también, en un ambiente natural.
Y la capacidad de carga del medio tendrá que ver con los factores ambientales, por ejemplo. También, pues, ¿se entiende? Fíjense que esta misma pregunta le podríamos dar una vuelta de tuerca, como la expresión que hizo Amaro. Podríamos decir que yo tengo esto en un cultivo, en cultivo in vitro. Entonces ahí obviamente me preguntan qué factor está limitando el crecimiento poblacional y yo digo capacidad de carga del medio, claro, porque tengo una cápsula donde están proliferando las bacterias y ahí le estoy dando espacio físico, que es limitado, y también alimento, glucosa. Pero la competencia interespecífica no existe, supuestamente, porque tengo mi cultivo aislado. En cambio, la competencia intraespecífica sí va a existir. O sea que si yo fuera un cultivo de laboratorio diría 1 y 3. ¿Se fijan? Pero como dice natural, serían todas. Eh, ya, eso sería como, chiquillos, como, pero como comentar un ejercicio más, solamente como para ver como variaciones. ¿Cuál es el ejercicio que quería como comentarle, así como una prueba antigua? Ah, sí, estos dos ejercicios. Ya, por ejemplo, y con estos vamos cerrando. Si se trata con un inhibidor de la meiosis a cada uno de los siguientes seres vivos, el que no experimentará consecuencias en su ciclo reproductivo será. Es como una típica pregunta que ha salido de distintas formas, se les pregunta lo mismo. Lo de la variabilidad genética de la descendencia o lo de las especies que sí pueden reproducirse sexualmente y las que no pueden reproducirse sexualmente. Ese tipo de preguntas son también como han sido frecuentes. Y la 4 también me interesa. Ya, ¿qué dicen ustedes, chiquillos? La 3, ¿cuál es? ¿Y cuál es la 4? Con esto vamos cerrando. Acuérdense que los sábados estamos partiendo más temprano. Antes yo partía a las 12, ahora estoy partiendo a las 11:30. Ya, muy bien, la 3 es la A porque la bacteria no se puede reproducir sexualmente y la variabilidad genética tiene que ir de otra especie, obviamente. Si le damos un inhibidor de la meiosis no se afecta a la bacteria, súper bien. Y la 4, yo les pregunto, ¿en qué se diferencia el ADN de una bacteria de un ser humano? Bueno, podemos decir un montón de cosas. Por ejemplo, podríamos hablar del tamaño. El tamaño del ADN de la bacteria es muy ínfimo comparado con el ser humano. En segundo lugar, el ADN de la bacteria es circular, cerrado. En cambio, el del ser humano, igual que los eucariontes, es lineal. Más encima es diploide. La bacteria siempre tiene el ADN haploide, tiene solamente una molécula. Es una molécula, es haploide. En cambio, el ser humano o los eucariontes en general son diploides, tienen dos copias de la información. Además, la bacteria carece de proteínas de condensación o histonas que enrollan el ADN. En cambio, la célula eucarionte, a diferencia de la procarionte, tiene histonas, o sea, proteínas que enrollan el ADN, por lo tanto permiten la formación de la cromatina, y la cromatina permite que se articule el cromosoma. Entonces, la cromatina y el cromosoma son complejos supramoleculares que no existen en la bacteria. Usted me dice, la cromatina bacteriana como concepto no es muy correcto, porque le acabo de decir que no existe. La cromatina como concepto es eucarionte. Ahora yo puedo hablar de cromosoma bacteriano entre paréntesis, si usted quiere, entre comillas, no sé, pero no es que un cromosoma propiamente tal, porque el cromosoma propiamente tal es un fragmento de la macromolécula de ADN del padre o de la madre de la célula eucarionte hipercomprimido, con las histonas y otras proteínas de condensación. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos diferencias como súper importantes. Pero aquí no sale esa alternativa. Entonces, ¿qué pondrían ustedes acá como alternativa o respuesta? Yo pensaría, profe, en los fosfatos, el esqueleto de los fosfatos, porque como esto está cerrado, me imagino que al tiro ya es un esqueleto diferente al estar cerrado y el otro abierto, o sea, la disposición de... Eso pensaría. Ya, sí, puede ser. O sea, usted me dice, más que eso, como la espacialidad, algo así. Ya, pero estructuralmente el fosfato sigue teniendo la misma posición. Como que este me hablaría algo así como tridimensional. Ya, pero fíjese que ahí ya está haciendo una sobreinferencia. ¿Cuál sería lo más general posible? O lo más simple. A eso voy yo. Acuérdense que siempre les dije que no se compliquen la cabeza. Es como que tenemos que ir a lo más simple.
Siempre tenemos que ir a lo más simple, chiquillos. A lo que no hay que darle tantas vueltas. Muy bien. No es el esqueleto fosfato, porque esa estructura y el nucleótido es el mismo. Y el azúcar del ADN es la desoxirribosa, que es universal. Es como si yo le preguntara, ¿la glucosa que usan las bacterias es diferente a la glucosa que usted tiene? ¿O que yo tengo? ¿O la ATP sintasa que usted encuentra en la bacteria es Ya, muy igual diferente a la ATP sintasa que nosotros tenemos? siento un poco de trampa en la B, porque claro, esto no va a ser doble, sino que va a ser solo una línea, pero como que no es tan explícito tampoco en decirme, no, es que va a ser solo una línea de nucleótido. Es Por eso que, la dudé también. sí, lo que pasa es que no es una línea. Acuérdese que siempre son doble hebra. La bacteria o sea, todo el ADN siempre ha sido de doble hebra, digamos. La bacteria tiene doble hebra, pero es circular. Eso es lo que pasa, que no tiene una zona como un principio y un fin, como sucede con la molécula del ADN eucariota. Pero no es que sea de hebra simple, eso sería el ARN. El ácido ribonucleico es de hebra simple y se puede plegar sobre sí mismo también. Pero el ADN es de doble hebra, por definición. Entonces, bacteria, procarionte o eucarionte, siempre es doble hebra. Lo que pasa es que la bacteria es circular y en el eucarionte es lineal. Y efectivamente, ya les dije que si hubiera que decir diferencias como importantes, yo habría dicho tamaño, circular versus lineal, o haploide diploide, porque es lo más obvio y evidente. Luego vendría las diferencias de la secuencia, o también los genes que presentan, o la cantidad de genes totales también podríamos haber dicho como diferencia, porque una tendrá, no sé, 10.000 genes y el otro tiene, o sea, perdón, 1.000 genes, en cambio el otro tendrá 28.000 genes, o 20 y tantos mil genes. Así que sí, la respuesta era la B, ¿ya? No sé si se entendió ahora un poquito mejor, Amaro. Sí, profe. Sí, sí, ahí cuando hizo la apología de los genes, de tanto, ahí como que ya me cayó la teja. Entonces, chiquillos, sigo sosteniendo la misma premisa de siempre. La respuesta tiene que ser lo más simple posible. La respuesta tiene que ser lo más simple posible y eviten la sola inferencia. O como tratar de, entre comillas, como dicen, la volada, en la complejidad, ¿ya? Como que traten de responder en simple, o buscar las cosas más generales. ¿Qué es lo que quería decir? Aquí había algo que quería decir, que era, no era esto. Ya, en fin, era como, supongamos, otro ejercicio, era este. Pero ya con esto cierro ya, porque vamos a revisar estos ensayos con más calma la próxima clase. Voy a ir revisando el del 2014 y el 2016. Ya, solamente quiero terminar con este ejercicio. Pero no por un tema de la alternativa en sí, sino como, por ejemplo, acá dice, en una célula muscular, ¿qué organelo presente en gran cantidad satisface su alto rendimiento energético? Entonces mi pregunta, insisto, podría ser la siguiente. ¿Saben para qué sirve cada organelo? En primer lugar, eso sería lo primero. Y luego, en segundo, diría, ¿cómo puedo preguntar yo estos organelos? ¿O de qué forma diferente puedo preguntar la función de los organelos? Entonces, supongamos, ya, primero respóndame cuál creen que es la respuesta correcta, porque quiero hacer como un ejemplo. Un ejemplo así, no sé, como de esto mismo, pero como más, más, no sé si confuso sea la palabra, ya, pero más rebuscado. Ya, muy bien, sería la B. Ya. Entonces, supongamos que ahora me dicen, ¿sabe qué? Vamos a crear una pregunta de EMRE para preguntar por los lisosomas. Entonces, qué es lo que podríamos hacer? Podríamos poner que en un tejido, eh, eh, o en un órgano, no sé, o como ustedes quieran, existen células que lo que están haciendo es tienen aumentado el transporte en masa por endocitosis. El transporte en masa por endocitosis, o sea que están haciendo fagocitosis, por ejemplo, o pinocitosis de partículas de alta masa molecular, no sé, están haciendo transporte en masa, que es un tipo de transporte activo. Entonces me preguntan qué tipo de organelo está asociado directamente con este proceso de transporte. O cuál organelo debería tener un gran desarrollo considerando este tipo de endocitosis. Entonces ahí, por ejemplo, podría agarrar el lisosoma, porque el lisosoma, cuando ustedes entran productos,
desde electrocelular. Por ejemplo, piensen en una bacteria, o sea, en un glóbulo blanco que fagocita una bacteria. Lo que hacemos es que el lisosoma va, se une a esa vesícula que se incorpora y libera las enzimas digestivas para destruir a esa bacteria que se incorporó. Otra cosa, por ejemplo, estoy pensando ya, otro ejemplo podría haber dicho, quizá es como que tengo un tejido que tiene alta renovación celular, o que tengo una célula, por ejemplo, que está experimentando renovación celular, es como concepto. Entonces les pregunto, ¿cuál organelo va a estar desarrollado? O más desarrollado, o va a estar en una mayor actividad, o va a estar en una importante actividad, no sé. Entonces ustedes se acuerdan que los lisosomas, que son organelos originados en el complejo de Golgi o aparato de Golgi, son organelos responsables de la renovación celular en la autofagia, o sea que la célula come sus propias estructuras que están envejecidas, y en la apoptosis o muerte celular programada. Ya, ahí sería más cabrón esa formulación, pues ya la pondría en mención. Así como eh, los organelos, ¿no es cierto?, que está involucrado en la autofagia le pondría, y en la apoptosis o muerte celular programada de las células, algo así. Entonces ahí la estudiante o el estudiante tiene que marcar lisosomas. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decirle es ejemplos más o menos simples o más complejos de cómo podría preguntar función de un organelo. A eso voy yo. ¿Se entiende? Es como la típica pregunta que les leí la otra vez de que decía que en una célula dábamos una droga que bloqueaba la actividad del retículo endoplámico liso. Entonces, ¿qué se va a ver afectado? ¿Cuál de las siguientes sustancias se va a ver afectado en su síntesis? Esas son formas de preguntar, como le estoy diciendo, funciones de los organelos. Entonces, ¿cuáles son los típicos que se preguntan? El Golgi, la mitocondria, el retículo liso y el retículo endoplámico rugoso. Y nunca se preguntan ni los peroxisomas ni los lisosomas, ¿no es cierto? Pero le estoy diciendo que si yo de repente quisiera preguntar lisosoma, lo preguntaría así, como le acabo de dar el ejemplo. Ya como para que vayan pensando, así como, ya, función de lisosoma, autofagia, renovación celular, eh, retículo liso, síntesis de lípidos, detoxificación celular, retículo rugoso, síntesis de proteína de exportación de membrana, complejo de Golgi, secreción, síntesis de azúcares, síntesis de pared celular. Ya, chiquillos y chiquillas, lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Entonces, la próxima clase voy a continuar con este ensayo en particular, o el anterior que le estaba mostrando, que son los antiguos, porque la idea es que quiero revisar primero estos antiguos, que hay que filtrar como preguntas, y luego pasar a los más actuales, ya que son, no sé, el 2018, 19, 20 o 21 y 22, ¿ya? ¿Duda o consulta, chiquillos? Chiquillas, Profe, le quería hacer una ¿bajar hasta aquí? consulta. No hay problema Dígame. si yo estoy estudiando enviar alguna preguntita en el grupo, si tengo alguna duda, No, eh, por supuesto, de hecho, ¿qué le molesta? de hecho, sería bastante bueno que ustedes preguntaran en el grupo, por ejemplo, específicamente con preguntas, porque tú me dices, tengo una pregunta del Pedro al día, ya puede ser, pero si tiene una pregunta de Demre, sería ideal. Entonces usted me manda una foto del ensayo no sé cuánto, ya como sea, y me dice, ya acá en esta pregunta sale que la D, pero ¿por qué la D? No sé, o no sé cómo, cuál sería la correcta aquí. Entonces, así lo vemos todos. Y entre todos pueden dar su opinión y yo les doy cuál es como lo que yo veo como posible solución. Así que sí, súper buena su idea. De Ya, hecho, profe, muchas gracias. Lo la voy a idea empezar era a hacer utilizar entonces. también sí, hágalo porque así se animan los demás también. O sea, yo pienso que eso debería haber sido una idea desde el principio que sería incorporado. Como ir mandando preguntas. Bueno, algunos lo hacen, pero lo han hecho como con el tema del colegio. Entonces, hay algunos que lo han hecho, sí. Hay algunos que me han mandado dudas específicamente a mí, por interno, así como de alguna pregunta de colegio o así como de ensayo PTU que les dieron de tarea y con nota en el colegio. Ya, está bien, sí, pero mejor si es compartido, porque así entre todos lo ven y vamos pensando, ¿se entiende? Y van contestando también ustedes, entre ustedes. Ya, no se Profe, olviden que somos comunidad. Dígame, profe, ¿desde qué año recomiendo hacer los ensayos? O sea, ¿desde qué año? mire, yo lo que le digo a los estudiantes es lo siguiente, que paciencia, se supone que los ensayos más representativos son Admisión 2022, que es el actual, que sale A, B, C, D,
y por supuesto la admisión 2021 porque era como el inicio de la PTU. Esos son los dos ensayos más representativos, que son como los que tienen que tener de cabecera, así haberlo revisado completamente, y en matemática, ciencia y lenguaje, obviamente, con los respectivos solucionarios, si es que tuvieran algún problema, alguna alternativa, y ya los que van para atrás, comenzamos ya, por ejemplo, el 2015, 2016, que yo son los que le estoy proyectando, hay que filtrarlos, porque hay preguntas que ya no salen en la prueba, se sacaron del temario, o habría que cambiar como un poco el enunciado para que tuvieran sentido. Entonces yo estas preguntas las trato de reciclar, porque considero que son relevantes y son de hambre. Entonces, como que normalmente lo que se hace es reciclar preguntas de años anteriores o más antiguas y las traen al presente. Es lo que yo vi es lo que he visto todos estos años con las preguntas de hambre. Ya, entonces, yo partiría con los más nuevos y luego usted va avanzando del presente hacia atrás. Esa es mi recomendación. Entonces, hasta donde llegue, po, ¿sí? Entonces, como les digo, 2022, 2021, 2020, ya, y eso, no sé, ciencia, lo revisa bien y todo lo demás, después va retrocediendo, 2019, 2018, no sé, pues en mención hay hartas diferencias en biología, pues, o sea, pero bueno, igual no sirve. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las preguntas del sistema inmune que antes salían en mención biología, hasta hace, no sé, 2020, de ahí se sacaron el 2021 y luego se volvieron a meter este año, entonces, está bien, pues, no sirve igual. Eh, entonces, por ejemplo, una prueba del año 2010 ya como más como menos lo que se puede sacar, porque ahí, por ejemplo, hay preguntas de riñón, hay preguntas de sistema digestivo y circulatorio en común. Esa cuestión no va a entrar nunca. ¿Por qué? Porque se sacó eso hace como 10 años atrás, 12 años atrás se sacó. Entonces, por eso le digo, mientras más actuales, más iguales a la prueba. Esas son las que sí o sí tienen que ustedes revisar. ¿Ya? Y estas que yo estoy aquí revisando también sí, sería recomendable, pero aquí ya hay que empezar a filtrar un poquito más. Y lo otro que les dije, chiquillos y chiquillas, es que revisen los de mención. O sea, usted tiene mención física, admisión 2022, ¿qué es lo que va? Mención física. Usted me dice, voy a dar mención biología. Da lo mismo. Mención física, revise los ejercicios de mención física, de fuerza, no sé, de terremoto o de lo que sea que usted, de ondas, no sé, ejercicio de mención física. Me dice, profe, voy a dar mención química. La misma cosa, o revise en mención biología. Mención biología, profe, pregunta en evolución. Evolución no va a entrar para usted, porque usted va a dar mención química, ¿no es cierto? Pero usted puede sacar del modelo de admisión 2022, mención biología, puede sacar preguntas, por ejemplo, de habilidad de pensamiento científico, o puede sacar preguntas de hormonas, o puede sacar preguntas de genética, que salen en mención, pero son preguntas de común. Porque primera ley de Mendel les dije que entra común, mención, MTP, me da lo mismo, entra en todo, los organelos lo mismo. Entonces no descarten los menciones. Así como, no es que yo doy mención biología, no me interesa mención física. Al contrario, está perdiendo preguntas cabronas que son de mención física, que son de materia común, que si usted las sabe hacer, va a estar a otro nivel. ¿Ya? Porque esas son como que no los van a poder pillar. No sé cómo no sé si me explico. ¿Ya? En mención química, por ejemplo, en mención química, lo que se supone que las propiedades periódicas, eso no le entra en común. Obviamente lo pueden omitir, pero una pregunta de Lewis que sale en mención química, admisión 2022, admisión 2021, mención química, ¿se entiende? Una pregunta de Lewis. Entonces yo que usted lo haría también, o trataría de hacerlo, ¿ya? Ya, chiquillos, yo también me tengo que ir. Cuídense, un abrazo y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Chao, Ánimo profe, muchas y gracias. Y ahí a cuídense. ver si es Ya, que que estén muy bien. Chao, conversamos chao, en el cuídense. Chao, grupo. profe. A lo mejor Chao, si profe, tiene Chao, tiempo ya, gracias. profe, chao. para revisar algunas Sí, cositas, en el grupo. ya, Sí, ahí lo manda las conversamos. preguntas. Ya, ahí conversamos. Chao, Ya, chao. porque, por ejemplo, profe, la próxima semana la profe Dígame. Caro no va a hacer clase. Así que ahí, si es que quiero organizar algo más temprano, o quizá a las 7, y Es después creo que usted tiene más clases, que y yo después como tengo clase retomarlo. de 7 a 8. Tengo clase de 7 a 8. Y en el día todo estoy a full. Desde las 8 de la mañana estoy trabajando hasta como las 6 de la tarde. Entonces no tengo con mucho tiempo ahí. Entonces tendría que ser como después cuando hago la clase a las 8 ahí en adelante, pues. Pero podría alargarme un poquito más. Ahí no tengo problema. Ya, profe, muchas gracias. Chao, profe, no le Ya, quitemos bueno, nos estamos tiempo. viendo. Que Chao, que bien, esté bien. cuídese, estamos Ya, conversando. gracias Chao, chao. igualmente.